Muy buenos días. En esta ocasión, 11 de enero, vamos a estudiar otro de los temas importantes que están en la Biblia y el tema de hoy se titula Cristo, la palabra viva. ¿Usted ha visto alguna vez una palabra viva? Vamos a entender qué quiere decir esto, qué significa todo esto. Y para ello quiero que usted me acompañe a leer en el libro de Juan, capítulo 1, verso 14. La palabra de Dios dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es llamado el Verbo de Dios. Aceptó la ley de su Padre, desarrolló sus principios en su vida, manifestó su espíritu y demostró su poder benéfico en el corazón. Juan dijo que aquel verbo se hizo carne y él dijo que habitó en medio de nosotros. Y entonces pudimos ver la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Es importante que entendamos esta parte porque todo lo que el hombre necesita o pueda saber acerca de Dios ha sido revelado en la vida y el carácter de su Hijo. A veces nosotros tratamos de investigar más cosas, pero todo lo que usted necesita saber ya está dicho y está actuado y fue manifestado en la vida de Cristo Jesús. Cuando nosotros comprendemos esta parte, entonces podremos nosotros saber que Dios está actuando con nosotros. Revestido Jesús de la humanidad, llegó a ser uno con la humanidad y al mismo tiempo reveló a los seres pecaminosos el carácter de su Padre Celestial. Fue todo semejante a sus hermanos. Llegó a ser carne como cualquiera de nosotros. Sufrió hambre, cansancio, tuvo sed. Necesitó alimentarse y dormir. Compartió la suerte del hombre que era el inmaculado de Dios. ¿Se da cuenta usted? Cristo era la palabra viva, era la voz audible de Dios. Él estaba entre nosotros, vino a actuar con nosotros. Él fue tierno, compasivo, lleno de simpatía hacia los demás. Representó el carácter de Dios y estuvo constantemente ocupado en el servicio para Dios y el hombre. No apenas que Dios nos pide que actuemos de una forma o que vivamos de alguna manera. Él demostró estas cosas en Cristo Jesús. Cuando Él nos dice que hagamos alguna cosa, no apenas nos dice que hagamos esa cosa, pero Él nos muestra cómo. Y en esta ocasión nos mostró cómo Jesús vivió, cómo es su carácter de amor para con los hombres y cómo Él quiere que los hombres sean. Los que siguen a Cristo deben participar de esta experiencia. Deben asimilar la palabra de Dios, deben ser cambiados a la semejanza por el poder de Cristo y reflejar los atributos divinos. El Espíritu y la obra de Cristo deben llegar a ser el Espíritu y la obra de sus discípulos. Es interesante, porque a veces nos llamamos que somos cristianos o que somos seguidores de Cristo, pero cuando tenemos que revelar el carácter de Cristo o hacer las obras de Cristo, entonces nos cuesta trabajo y nos resulta muy difícil. Por eso es importante que nosotros veamos realmente si somos cristianos, si estamos participando de la palabra viva de Dios o estamos solamente leyendo la Biblia. Tenemos que entender que la palabra viva es viva por eso, porque puede vivir en usted. Vivió en Cristo Jesús y puede hacerlo también en usted. Así que entonces Cristo es la palabra viva y esa palabra viva quiere vivir en usted. Que Dios le bendiga.